Fue un guerrillero que se rebeló contra el sistema, pero que desde dentro del sistema impulsó medidas tales como el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana, que pusieron a Uruguay dentro de la vanguardia del mundo y que también lo colocaron como uno de los líderes mundiales más destacados. Hace unos días mantuvo una charla con el escritor y pensador contemporáneo Yuval Harari, autor de libros como 21 lecciones para el siglo XXI, en donde discutieron sobre distintas problemáticas y cuestiones que hacen a la contemporaneidad. El próximo invitado no necesita mucha introducción. Hoy de cerca tiene el gusto de recibir al expresidente de la República, José Pepe Mujica. Pepe, ¿cómo andás? Bien, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia a través de la onda. Bueno, el placer también es nuestro. Bueno, Mujica, ¿cómo estuvo esa charla con Harari? Y estuvo entretenida. El hombre es un historiador, un tanto filósofo. Empezó estudiando historia militar y después siguió y tiene una preocupación muy fuerte sobre el devenir, que se puede resumir en tres grandes desafíos que ve que tiene la humanidad por delante. Uh-huh. Una de ellas es la respuesta cultural, política y social que va a dar la humanidad al avance de la tecnología, de la disrupción tecnológica, por el avance de la biología. Uh-huh. y naturalmente los mecanismos de la inteligencia artificial, que hacen vaticinar que, por ejemplo, probablemente para el 2050 haya gente que pueda vivir muchísimo más, porque se van a dar respuestas biológicas que hoy ni se pueden ni imaginar novelísticamente. Y no hay que descartar que la reprogramación abarque, aparte de la especie, lo que significaría la aparición de un tipo de humanidad distinta a lo que conocemos. ¿Como una especie de humanidad transgénica, una cosa así? Sí, algo no transgénica, pero sí seguramente mejorada por los avances que tiene la biología si se aplican al género humano, salvo de que existe una regulación de carácter mundial, etcétera. Bien. El otro problema que él ve, la cuestión ecológica, que se agrava día a día, y hay signos de que se pueden crear condiciones que resulten irreversibles, porque inmensidad de suelo congelado, como hay en Siberia, en el norte de Canadá, que aprisiona grandes cantidades de metano, si se descongelan, van a tirar ese metano a la atmósfera y pueden crear un fenómeno de esos que se alimentan a sí mismos. Metano a la atmósfera, esto es nuevo. Sí, claro. Lo que llaman el permafrost, que es el suelo congelado. Y la otra preocupación sigue siendo la cuestión nuclear, visto la evolución de la rivalidad que va surgiendo entre Estados Unidos y China, y que la humanidad no la sepa administrar. No la sepa gestionar. Sí. En realidad hay un montón de aspectos que tienen que ver con, vos hablas de la humanidad, la raza humana, eso es algo interesante. En tu discurso siempre escuchamos lo mismo. Pero yendo a lecciones para el siglo XXI,
un libro de él. En un mundo cada vez más interconectado, la idea de un Estado-nación disociado del resto del mundo parece cada vez más lejana y menos operativa. Esto es algo que se repite mucho en el libro. Por otra parte, creo que una gran enseñanza que va dejando la pandemia es que hay ciertos tipos de problemas que requieren soluciones globales. Por ejemplo, esto que vos mencionas. Y en este sentido, ¿vos cómo ves a la región, a Sudamérica? ¿Te parece que sería importante ya apostar a una salida conjunta de la pandemia? Pero naturalmente, de la difundida reunión de los últimos días del Mercosur, a mí me quedó como un reproche de que no se hubiera utilizado ese evento para que por lo menos un puñado de presidentes de América del Sur hubieran expresado su disconformidad con el mundo central, que se quedó con el 90% de las vacunas disponibles y no quiso compartir las patentes porque el mundo podría haber acelerado la producción. Hay que recordar que hay países como Colombia, como Brasil, como la Argentina y México, muchos que producen vacunas normalmente. Claro. Si se le hubiera transferido el conocimiento, podrían haber entrado a fabricar y la humanidad podría dar respuesta mucho más aceleradamente que lo está haciendo. Sin embargo, fue más fuerte el derecho de propiedad de las patentes que una actitud de ese tipo, ¿verdad? Totalmente. Aparte, por ejemplo, es como el clásico ejemplo de la Coca-Cola. La fórmula es una, pero se produce en todo el mundo. Pero te iba a preguntar lo siguiente, porque en un contexto de enfermedades globales y de decisiones de que tienen un carácter cada vez más globales, donde las figuras como los presidentes parecen ya no tener tanto poder, ¿quién debe gobernar en este contexto? ¿Se deberían trazar acuerdos globales para afrontar este tipo de problemáticas globales? Es decir, bueno, hay otra pandemia. No cabe duda. El problema es que la globalización existe. Totalmente. Nos guste o no nos guste, existe. Y es cada vez más fuerte. Y la fuerza operativa, desde el punto de vista práctico, son las empresas transnacionales que se mueven por todo el mundo. Y sus presiones le está quitando soberanía a los viejos estados nacionales. Eso es evidente. Ahora hay medidas como esta de la contaminación de la atmósfera, bajar la producción, que requieren acuerdos mundiales, no los puede arreglar ningún país. Y se necesitarían decisiones que se cumplan en toda la Tierra. Y estamos lejos de eso. Acá está el problema. Un problema que en el fondo uno se da cuenta que la crisis ecológica es consecuencia de una crisis política. La humanidad ha llegado a un grado de desarrollo que no tiene dirección. Y ahí va. Ahora, frente a este avance tecnológico, esta es una de las preocupaciones que vi en varias entrevistas tuyas. ¿Conviene tener un esquema de bloques? Por ejemplo, fortalecer el Mercosur podría ser una buena estrategia, regular la producción de patentes de vacunas, por ejemplo, y limitar a cuestiones más que están liberadas al mercado. Por supuesto, un país pequeño como el nuestro, sin embargo, hasta 1990 y pico producíamos vacunas. El Uruguay tiene que gastar más o menos 10-12 millones de vacunas contra la tos anualmente, se importan de Colombia. Acá se liquidó la producción porque había miedo que se contaminara, etcétera, etcétera. Bueno, pero es un hecho, sería mucho más fácil resolverlo colectivamente entre varios países. Pero estamos empantanados porque hay debilidad de asumir conjuntamente proyectos de este tipo. Bien, hace unos días señalaste
que las izquierdas se pelean por ideas y las derechas se juntan por intereses. Esa fue tu frase. En ese sentido, a la derecha, como usted dice, parece ser más efectiva. Ahora, ¿no sería bueno que la izquierda definiera mejor sus intereses? Y en estas líneas, ¿cuáles deberían ser los intereses de una izquierda acorde a este siglo XXI tan complejo como usted planteaba? Acá existe un problema básico que lo tiene tanto la izquierda como la derecha, es que la falta de acuerdos regionales nos encuentra desnudos frente a los desafíos que plantea el mundo. Voy a plantear un problema. Bien. Los estados necesitamos que haya fuente de trabajo, que exista inversión, y porque nuestra gente nos reclama el trabajo con toda razón. Entonces, acudimos a darle facilidad a la inversión que viene de afuera, y nos pide condiciones, y disputamos entre los países, con lo cual estamos privilegiando la inversión de afuera, ¿verdad? Sí. Y se produce como una dicotomía. A veces le damos más que lo que le damos internamente a la inversión nacional. Pero ¿qué pasa? La inversión nacional no asume responsabilidades de inversiones importantes de esas que mueven la aguja. No se quiere complicar, no por falta de capital, es un problema de expertise. Bueno, una de las Si cosas... no, ¿cómo te explicás que el Uruguay tiene cerca de $20.000 millones de dólares afuera y sin embargo para ser una empresa que procese la celulosa, porque es un desastre andar vendiendo tronco, tenemos que caer en manos de una empresa de afuera, pero no hay caso porque de acá no atraca a nadie. Claro, a eso iba con lo que te quería comentar, porque hablaste de trabajo y me parece que el siglo XXI es un siglo cada vez más del conocimiento. Incluso vos cuando hablaste con Fantino le decías, yo voy a universidades porque me parece que va a ser un siglo donde vamos a demandar del conocimiento. El trabajador en el siglo XXI, vinculado a la futura automatización del trabajo, es un escenario donde muchos puestos de trabajo no serán importantes, no van a ser necesarios. ¿Es esta la línea en la que habrá que apuntar a la educación, al perfeccionamiento? Sí, evidentemente que la velocidad de los cambios es impresionante. Tu generación, el tiempo que viene, es candidata al estrés, porque ese tiempo en que alguien aprendía un oficio y trabajaba 30, 40 años en su oficio y se jubilaba, va a ser cosa del recuerdo, porque los cambios son tan acelerados que lo que sabés hoy, en poco tiempo no te sirve. Te voy a poner un ejemplo. Dale. Un mecánico que trabaja con motores de explosión hoy, dentro de 10 años, con la invasión del motor eléctrico en todas partes, ¿qué va a hacer? ¿Te das cuenta? Claro. Es decir, el desafío que va a tener el futuro es que permanentemente va a haber que estar trabajando y capacitándose para otra cosa y a veces cambiar y así sucesivamente. Y va a haber una humanidad sobrante que va a estar ahí, que Harari llama irrelevante. Irrelevante, tal cual esa es la palabra. Sí, sí. Irrelevante. Hay un peligro de que haya una humanidad que no encaja y que va quedando como al costado del camino. Justamente el otro día leía que una de las medidas para las cuales eran más cautelosos es que, por ejemplo, vos para ensamblar un auto eléctrico necesitas 250 partes, pero para ensamblar un auto a motor a combustión necesitas 20.000 partes con todo el trabajo que eso involucra. Es un futuro incierto, pero Harari justamente habla de lo más importante para uno, en caso, yo tengo 29 años en este momento, es la capacidad de reaprender cosas y de la adaptación que tiene que ver con lo que vos decís, lo del estrés, lo de que un oficio te dura un tiempo y después caduca. Sí, exactamente, ese es el problema. Y esto trae también un cambio en la enseñanza, porque
La enseñanza no parece que la enseñanza del futuro no tiene que ocuparse de transferir conocimiento, más bien tiene que ocuparse de transferir metodología, Claro. porque el conocimiento lo consigue, pero la capacidad crítica, la capacidad de experimentación, la capacidad de reaprender, de cambiar, eso nos lleva a una lógica distinta. Sí, eso es algo que uno lo va viendo, cómo hay cosas que uno aprendió en su pasaje por la facultad que hoy en día ya no tienen el casi tipo sentido. te pone una imagen, bueno, tenemos que estudiar mandarín Sí, o tal lengua. Sí, pero en el 50 va a haber máquinas que hablan el mandarín mejor que nosotros y que lo transfieren y ¿para qué estudiaste? claro. Tal cual. Está brava. Es como los arquitectos que hacían cálculo con la regla y un flauta, ¿viste? Y ahora tienen la computadora y sí. Bueno, en la radio, por ejemplo, el rol del musicalizador, que era el que te elegía artesanalmente la música, ¿viste? Hoy en día, claro, Spotify, vos entrás y te sabe todos tus gustos y te tira la música que vos querés. Eso ya lo vamos viendo. Cómo estas tecnologías de la información van cambiando nuestras maneras de vincularnos con los bienes culturales, con lo que sea. Sí. Ahora, Mujica, el otro día, yo cuando te llamé para coordinar esta entrevista la otra vez, dijiste algo que me pareció súper interesante, porque hiciste un análisis súper preciso. Vos hablaste de la comunicación en el gobierno de la calle Pou y dijiste lo siguiente, dijiste que lo mejor que tiene es un ministro sin cartera, haciendo referencia a su asesor en comunicación, Roberto Lafluf, a quien definiste como un zar de la bulla. Mujica, ¿usted le parece que caminamos hacia una política en donde la comunicación de los hechos es casi tan o más importante que los hechos en sí mismos? Sí, porque tiende a construir un relato subliminal que se transmite y además con el tiempo se van a ir introduciendo resortes que permite la inteligencia artificial, que juntando información a tal punto que le van a mandar el mensaje a medida a cada individuo de acuerdo a su perfil psicológico. Claro. Y le van a hacer escuchar lo que le gusta. Es una manera de manejar. Eso ya existe, se está utilizando enormemente. De repente tú quieres averiguar un dato y agarras el teléfono y buscas en Google tal cosa. Y al ratito te aparece un aviso que te hace una oferta en función de lo que vos estabas buscando. Claro. ¿Te das cuenta? El quien tiene los datos hoy en día podría dominar el mundo en cierto sentido. Sí. Bueno, esos problemas están planteados en el futuro y si la humanidad no busca mecanismos de regulación, la privacidad, la libertad interior, el libre albedrío, van a ser recuerdos de otra época. Bien, ahora vos siempre tenés como un mensaje que a mí me ha llamado la atención porque le hablas a los jóvenes, apostás a un futuro. Cuando te fuiste del Senado, por ejemplo, el año pasado le dejaste un mensaje a los jóvenes, dijiste muy linda, una linda frase: triunfar no es ganar, sino que es levantarse cada vez que se cae. Cuando yo te conocí fue en la casa de mi abuela, había una bandera con tu foto, yo era un adolescente, mi abuela me empezó a narrar las historias de ustedes, siendo guerrilleros, de su rebelión, rebelándose contra un sistema que funcionaba. Yo lo que te quiero preguntar, lo que siempre te quise preguntar es lo siguiente: si le tuvieses que dar una lección para el siglo XXI a la juventud, ¿en dónde rebelarse? A ti, ¿cuál te parece que es la lucha crucial para el siglo XXI? Yo creo que va a haber muchas luchas, que la lucha no termina nunca. Nunca llegamos a un mundo perfecto, vamos avanzando. Y si no hubiera sido por la acumulación de revoluciones aparentemente fracasadas en su momento, pero a partir de las cuales el mundo ya no fue lo mismo,
podemos contabilizar desde Espartaco a yo qué sé, a los mártires de Chicago. Todo progreso humano significa que hubo gente que combatió, que luchó, que logró, que fue derrotada, pero algo quedó. Nunca fue un progreso que cayó del cielo, que los dioses lo regalaron. Ha sido una lucha colectiva de gente humana, que con aciertos, con errores, como toda la humanidad, contribuyó a que se quedaran. Ahora estamos conviviendo con una manifiesta revolución feminista que va a cambiar los cimientos de las sociedades patriarcales, no cabe duda, y que está presente cada vez más fuerte en el mundo entero, y que tiene deformaciones, que tiene cosas, porque naturalmente, pero que en el fondo expresa un reclamo de carácter histórico, y va a ser así. Bueno, pienso que hay algo de eso. Lo que le quiero transmitir a los jóvenes es que la vida, por un lado, es hermosa. El único milagro que existe, verdaderamente milagro, es haber nacido. Que esto parece una pavada. Pero hay que sacar a cuenta que había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocó a ti. Sí. Nada más ni nada menos. Ahora, desde ese punto de vista, no hay diferencia entre el hombre, cualquier bicho o una planta. Se nace por los automatismos de la naturaleza. Pero la diferencia que tiene el hombre, que tiene una parte que es la conciencia. La conciencia no es igual al razonamiento. La conciencia es esa capacidad de sentir, de sentir amor, de sentir miedo, de sentir alegría, de sentir desprecio. Eso es la conciencia. Y hasta cierto punto los humanos podemos influir en el rumbo de nuestra vida, hasta cierto punto, y orientarla en un sentido o en el otro. Si vivo porque nací, y por lo tanto, en la sociedad contemporánea mi vida la va a conducir el mercado, y voy a ser implacablemente un pagador de cuotas, voy a contraer crédito, y voy a atender subliminalmente convencido por la tácita cultura contemporánea, que ser feliz significa comprar muchas cosas, tener mucho poder adquisitivo, y cuanto más cosas compre, más feliz soy, y confundir ser con tener. Bueno, eso es el planteo que de la cultura subliminal, que implica que seamos útiles a la acumulación. Y eso lo vas a tener que pagar trabajando, gastando el tiempo de tu vida para tener los medios crecientes que solventen esa actitud permanente. Cuanto más exageres eso, menos tiempo libre te queda para vivir. Y ahí hay un dilema. Por supuesto, si no te pones límite, no te va a quedar tiempo para gastarlo en las cosas que suponen tu libertad, que es ese tiempo libre que tú haces con tu vida lo que se te antoja sin embromar a otro. Sencillo. Porque no se compra con dinero. Claro. ¿El tiempo? Se compra con el tiempo de la vida que gastaste para tener ese dinero. Si tú multiplicas las necesidades, más tiempo tienes que ganar. Claro, puedes tener la suerte que papá o mamá te dejaron acomodado, y hay otros que trabajan por ti, pero estás consumiendo el tiempo de vida de otros. El tiempo de vida de otros. Es interesante. Ahora, Mujica, ahora que te retiraste de la política, si bien seguís, ¿cuál es el momento del día que más disfrutás?
De noche cuando me acuesto y se me aflojo un poco, Ahí. porque siempre estoy cansado, porque soy viejo, pero de mañana salgo al tranquito y te podría decir que tengo la alegría de los pájaros. Viste que los pájaros cuando amanece siempre cantan. Son Bueno, divinos, son divinos. La alegría de los pájaros. Entonces, mira qué interesante cuando te acostás a dormir para reponer tus energías y salir a levantarte todos los días. Mujica, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Canelones. bueno, Siempre suerte. Gracias a Suerte, vos. viejo. Pasó entonces por de cerca José Pepe Mujica. No te vayas porque en el próximo bloque tenemos el